da en proporción a la manera en que Dios te haya bendecido materialmente. Amén. Eso es algo muy importante, que cada uno aprendamos este principio de la palabra del Señor. En el libro de Esdras, en el capítulo 2, pero en el verso 69, dice: de acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción. Hay algo, ahí hay un principio. Dice que de acuerdo con sus capacidades económicas dieron. Amén. No dieron, ¿verdad? Por tristeza, no dieron por necesidad, y lo dieron con corazón sincero, y porque había nacido en ellos el hacerlo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, pero en el verso 10, dice: entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Es algo muy importante. Está la palabra voluntario, de hacer voluntariamente, en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te da. Número 1, de una manera voluntaria. Número 2, esa manera voluntaria debe de ser de acuerdo a lo que Dios te da. O sea, voluntario de una manera, pero de acuerdo a lo que Dios te da. Nadie podría decir, bueno, o sea, alguien que tenga mucho, pero no puede decir, bueno, pero mi voluntad es dar 5, mi voluntad es dar 10. Sí puede darlo más, porque voluntariamente, pero de acuerdo a lo que tiene. Es algo muy importante, ¿verdad?, que debemos de entender. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, pero en el verso 29 dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, dice, enviarían ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Es algo muy importante, que ellos decidieron dar según los recursos de cada quien. O sea, puede ser que alguien tenía la capacidad, tenía más recursos para ayudar, alguien tenía menos recursos, pero todos colaboraron según lo que tenía. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Es el principio. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, pero en el verso 12, dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Eso es algo muy, muy importante. Por ejemplo, vemos lo que la Sagrada Escritura nos enseña cuando el Señor Jesús se va y se para al arca de las ofrendas, y Él está viendo que están los ricos echando las ofrendas en el arca de las ofrendas, y hay una viuda. Y dice que la viuda dio de su sustento, de todo lo que tenía, y los otros dieron de lo que les sobraba. Aquí vemos que la viuda dio según lo que tenía, y los otros, los ricos, dieron según lo que no tenían. Porque cuando ellos dan y dan las obras, ellos están dando, mostrando con eso que lo que tenían era equivalente a lo que ellos estaban dando. Pero el Señor Jesús ve, y Él que conoce el corazón, se da cuenta que ellos están dando según lo que no tienen, porque ellos tenían la capacidad de dar más y no como lo estaban dando. O sea, es algo muy importante. O sea, si la viuda dio lo correcto, ellos dieron lo incorrecto, porque la viuda dio según lo que tenía y ellos estaban dando según lo que no tenían, porque tenían más para dar y no lo hicieron. Y eso es algo muy importante que nos enseña un principio. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, pero en el verso 3, dice el apóstol Pablo: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Amén. O sea, tenían los recursos para dar algo, lo podían hacerlo, pero dieron más allá de aquello que ellos podían. O sea, el amor ágape, cuando el amor ágape obra en el corazón del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es capaz de despojarse con tal de ayudar a otros hermanos que están en necesidad. Y eso es algo muy importante, porque el amor ágape es sufrido, el amor ágape no busca lo suyo,
Y eso es algo muy importante, similar como el amor de una madre por sus hijos, amén, que es capaz de dejarse de comprar algo para ella, con tal de comprar algo para sus hijos, capaz de dejar de comer ella con tal de que sus hijos coman. Eso solo lo puede hacer el amor ágape, el amor de Dios, obrando en nosotros. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, pero en el verso 2, dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Es algo muy importante. Conforme a sus ingresos. Significa que lo que tú das revelan tus ingresos, revelan lo que tú das. O sea, si tú das menos de lo que son tus ingresos, con eso estarías mintiendo a Dios, ¿verdad? Y si tú das, ¿verdad?, algo porque tienes necesidad, nunca des 100 para que Dios le dé 1000. Y si alguien lo manipula de esa manera, es alguien que está diciendo una mentira. Nunca dé 100 para que Dios le dé 1000. Usted dé 100 porque ya Dios le dio 1000. Eso es algo muy importante. Lo que usted da debe de hacer de acuerdo a sus ingresos. No debe de negar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ni tampoco debe de manipular a Dios. Eso es algo muy importante. Dice en 1 Corintios 16:2, dice: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas, dice el apóstol Pablo, cuando yo vaya. Amén. Eso es algo muy importante, es un principio, ¿verdad?, que toda iglesia, todo siervo de Dios debe de practicar. Nunca haga una campaña, nunca haga algo si usted no tiene los gastos, los recursos para hacerla, y a la hora de lo que usted está haciendo se ponga a levantar dinero. Eso significa que usted no está siendo sabio con su congregación y no está enseñando los principios de la Biblia. Si no tiene, no haga nada, pero no haga algo con el propósito de manipular al pueblo de Dios. Es algo muy importante. En el libro de San Mateo, capítulo 2, pero en el verso 11, dice: los sabios. Es una palabra muy importante, sabios. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, está hablando del Señor Jesús, su madre, dice, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y ofrenda. Nosotros sabemos que los magos, los sabios, venían de un lugar muy lejos, y cuando llegaron al Señor Jesús, ellos abrieron sus cofres. ¿Quién es el principio que nos está enseñando ahí? Que ellos no llegaron y luego empezaron a decir: oh, esto le voy a dar, o con esto lo vamos a adorar. No, ya desde que ellos salieron, ellos ya sabían lo que le iban a presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice el apóstol Pablo que cada uno durante la semana, según lo que Dios los haya bendecido, aparten para que el día que llegue el servicio, ya cada uno sabe lo que le lleva al Señor. Usted no le da por manipulación, no le da al Señor por necesidad, no le da al Señor por tristeza, sino que le da con sabiduría. Usted sabe que la honra los llevará delante de Dios. El honrar tiene que ver con lo que nosotros hacemos. El diezmo es una honra hacia Dios. El diezmo, la ofrenda, es una manera de honrar a nuestro Dios y de adorarlo. Hay un consejo que quiero compartir con usted, y con esto termino esto. Y es: debes dar de acuerdo con tus ingresos para que Dios no haga que tus ingresos sean equivalentes a lo que das. Es algo muy importante, porque cuando usted lo hace de acuerdo a sus ingresos, es Dios el que se queda comprometido con usted, y usted no queda como un mentiroso delante de Dios. Por ejemplo, debes dar de acuerdo con tus ingresos para que Dios no haga que tus ingresos sean equivalentes a lo que das. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en el arca de las ofrendas y la viuda está echando y están echando los ricos, y dice que ellos dieron de lo que les sobraba. ¿Cómo llegó a ser la vida de estos hombres que, como no dieron de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a las bendiciones que habían recibido de parte de Dios, cómo sería la vida de ellos, sus ingresos de ellos, cuando Dios hizo que los ingresos de ellos fueran equivalentes a lo que ellos daban? ¿Se da cuenta? Eso es algo muy importante. Así es de que
hágalo de una manera sabia, sincera, con integridad, delante de Dios. Y eso que usted hace delante de Dios, Dios será el encargado de obrar en su vida y Dios bendecirá su vida, su familia, como Él sabe que lo debe hacer, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestra fuente, Él es el dueño de todo. Amén. Pero recuerde, mis amados hermanos, usted que me escucha, da en proporción a la manera en que Dios te haya bendecido materialmente. Amén. De acuerdo a sus ingresos, para que Dios no lo bendiga a usted, para que sus ingresos no sean de acuerdo a lo que usted da. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga y gracias una vez más por mirar estas enseñanzas y escucharlas, y que el Señor le bendiga y que le dé sabiduría. Amén. Bendiciones y hasta pronto.